¿Qué pasó realmente en 1986? 1986 fue un año marcado por la tragedia, pero también por la exploración, la música y la ciencia. Fue el año en que la humanidad sufrió uno de los peores desastres nucleares de la historia, pero también en el que tocó las estrellas. ¿Has oído hablar sobre el accidente de Chernóbil? Pues ocurrió en 1986. ¿Y el cometa Halley, te suena? Pues visitó la Tierra ese mismo año. Hoy vamos a revivir los eventos más impactantes, las historias ocultas y los descubrimientos que sacudieron al mundo en 1986. ¿Y tú? ¿Qué recuerdas de aquel año? ¿Cómo se vivió el miedo nuclear en tu país? Bienvenidos a un nuevo viaje en el tiempo, curiosos del pasado. Esto es Dossier Recuerdo. 1. Tecnología y ciencia, entre el espacio y la catástrofe. El 28 de enero de 1986, el mundo entero observaba en vivo cómo el transbordador espacial Challenger despegaba con 7 astronautas a bordo. Pero 73 segundos después, explotó en el aire. Fue un golpe brutal para la NASA y para la ciencia. La causa, un fallo en una junta de caucho congelada por las bajas temperaturas. Ese mismo año, el cometa Halley pasó cerca de la Tierra. Se esperaba con emoción, ya que solo se ve cada 76 años. ¿Sabías que en Japón se vendieron lentes especiales para observar el cometa Halley y muchos creyeron que su paso traería desastres? ¿Y tú, tus padres o abuelos, te contaron cómo vivieron el paso del Halley? 2. Política y eventos mundiales. El 26 de abril de 1986, el mundo se estremeció. Ese día, el reactor número 4 de la central nuclear de Chernóbil, en la entonces Unión Soviética, explotó durante una prueba de seguridad que salió terriblemente mal. La explosión liberó una enorme cantidad de material radioactivo a la atmósfera, generando una nube tóxica que se desplazó silenciosamente por gran parte de Europa. Las consecuencias fueron devastadoras. Decenas de miles de personas fueron evacuadas de la ciudad de Pripyat y otras zonas cercanas. Muchos trabajadores de emergencia, conocidos como liquidadores, se expusieron a niveles letales de radiación para contener el desastre. Sin embargo, el gobierno soviético mantuvo el silencio. Pasaron varios días antes de que se informara oficialmente al mundo, lo que causó indignación internacional y sembró dudas sobre la transparencia del régimen. Fue el accidente nuclear más grave de la historia. Y no solo marcó un antes y un después en la seguridad nuclear a nivel global, sino que también aceleró el deterioro de la confianza en el sistema soviético. Para muchos historiadores, Chernóbil no solo fue una tragedia ambiental, sino también un punto de quiebre que mostró las grietas internas de la URSS y anticipó su colapso pocos años después. Mientras tanto, en el otro extremo del planeta, Sudáfrica vivía su propia batalla. Nelson Mandela seguía encarcelado tras más de 2 décadas de prisión, pero la presión internacional contra el apartheid era cada vez más intensa. Gobiernos, artistas y organizaciones sociales se unían en un mismo clamor: libertad y justicia racial. ¿Sabías que el primer país en alertar sobre el desastre de Chernóbil no fue la propia Unión Soviética, sino Suecia? Técnicos suecos detectaron niveles inusuales de radiación en una planta nuclear local y al investigar, descubrieron que la fuente no estaba en casa, sino al otro lado del continente. Fue entonces cuando la URSS no tuvo más opción que admitir el accidente. ¿Y tú? ¿Sabías que aún hoy, casi 40 años después, Chernóbil sigue siendo una zona altamente contaminada y con acceso restringido? La vida humana
no ha vuelto a ser la misma allí, aunque la naturaleza, de forma sorprendente, ha empezado a recuperar el territorio abandonado. 3. Cultura pop, música, cine y televisión. En la música, Bon Jovi, Madonna, Peter Gabriel y Whitney Houston llenaban estadios. El pop vivía una edad dorada. Michael Jackson lanzaba el videoclip The Man in the Mirror, mientras el rock se abría a nuevas fusiones. En el cine, se estrenaron películas como Top Gun con Tom Cruise, convertido en leyenda, y Aliens, la secuela de ciencia ficción que dejó a todos sin aliento. En televisión, el programa infantil Dragones y mazmorras, Dungeons and Dragons, atrapaba a miles de niños y también generaba polémica por su contenido oscuro. ¿Sabías que ese año se lanzó la serie japonesa Los Caballeros del Zodiaco? Que después arrasaría en toda Latinoamérica. ¿Y tú? ¿Eres más de Top Gun, de anime o de Madonna? 4. Ciencia, medicina y descubrimientos. En 1986, el físico ruso Andrei Sakharov, disidente del régimen soviético y padre de la bomba H, fue liberado del exilio interno y se convirtió en símbolo de la libertad de pensamiento. En medicina, continuaban los estudios sobre el VIH y se empezaron a desarrollar los primeros tratamientos antivirales experimentales. En tecnología, IBM presentó su primer portátil laptop. Pesaba más de 5 kilos, pero aún así, ya era el futuro. ¿Verdad que esta intro te recuerda a tu infancia? Correcto, Pixar fue fundada ese mismo año. Empresa que años más tarde cambiaría el cine animado con Toy Story. ¿Y tú? ¿Sabías que Pixar comenzó como un pequeño proyecto de tecnología en 1986? 5. Momentos virales antes de que existiera lo viral. Aunque no había redes sociales, algunos momentos de 1986 se volvieron inolvidables. Uno de ellos fue el funeral masivo por las víctimas del Challenger, transmitido en vivo en Estados Unidos. En Filipinas, la revolución del poder popular derrocó al dictador Ferdinand Marcos, tras años de corrupción. Millones salieron a las calles y lo lograron sin violencia. ¿Sabías que ese año se firmó en Ginebra el primer gran tratado entre Estados Unidos y la URSS para limitar las armas nucleares tácticas? Un tímido, pero histórico avance. ¿Y tú? ¿Crees que un movimiento pacífico puede tumbar a un dictador? 1986 fue un año trágico y esperanzador. Un año donde la humanidad cometió errores, pero también soñó con las estrellas. Desde Chernóbil hasta el cometa Halley, desde el desastre del Challenger hasta las revoluciones pacíficas, fue un año que dejó huella en todos los sentidos. ¿Y tú? ¿Cuál de estos momentos te impactó más? ¿Te sorprendió saber que todo ocurrió en tan solo 12 meses? Déjame tu opinión en los comentarios. Me encantará leerte. Si te gustó este viaje al pasado, suscríbete, activa la campanita y comparte este video con tus amigos. Aquí, en Dossier Recuerdo, el pasado cobra vida para que el presente tenga sentido. Nos vemos en el próximo episodio.